Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 10 de lípidos. Debemos recordar que cualquier lípido, independientemente de su clasificación, es insoluble en agua, porque la definición de los lípidos es un conjunto heterogéneo de sustancias que lo que se caracteriza es por su insolubilidad en agua. Entonces yo tengo los triglicéridos, por ejemplo, que son ésteres, tengo las ceras que son ésteres, pero tengo otras estructuras, otros compuestos que no son ésteres, pero sí están dentro de la clasificación de los lípidos, como yo les había dicho, el colesterol o las hormonas sexuales. Cuando se hace la hidrogenación de un aceite, recordemos que en los aceites debía haber una predominancia de ácidos grasos insaturados o no saturados, o sea que tenía que poseer el doble enlace. Bien, entonces si yo hidrogeno ese doble enlace, voy a transformar a ese ácido graso insaturado en uno saturado. Y en las grasas eran triglicéridos donde predominaban ¿quiénes? Los ácidos grasos de tipo saturados. Bien. Respecto a la saponificación, bueno, es la reacción más importante de lípidos. Ahí les puse un ejemplo como para que repasemos. La saponificación es la ruptura del enlace éster por acción de un álcalis. Ese álcalis puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, donde se me va a generar el triol, vedet, que es el glicerol o la glicerina, junto con sales de los ácidos. En el ejemplo yo le he puesto un triglicérido hetero, como para que veamos que se forma el laurato, el palmitato y el esteriato de sodio. Recordemos que esas sales se denominaban jabones y que eran moléculas anfipáticas. ¿Qué significaba que significa que son anfipáticas? Anfi significa opuesto. Páticas viene de patas o de extremos. Significa que son dos extremos totalmente diferentes. Repasemos un poquito, donde teníamos el grupo carboxílico ionizado, que era la parte polar, la soluble en agua, la hidrofílica y toda la parte de la cadena carbonada de esa sal de ácido graso, que era la parte no polar, la liposoluble, la hidrofóbica. Bien, y respecto a las ceras, ya lo hemos conversado que son ésteres. Bien, recordemos que son ésteres las ceras, pero no derivadas del glicerol, bien, sino de monoalcoholes superiores. Volvemos ahora a azúcar. Hace referencia a la lactosa, que es el azúcar de la leche. He puesto algunas características como para que podamos contestar esa pregunta, y a su vez voy a hacer hincapié en el ejemplo que les he puesto en la transparencia para recordar la definición de epímeros. Epímeros eran isómeros que diferían en la posición de un solo grupo oxidrilo. ¿Bien? ¿Qué significa? Uno está para la derecha y el otro está para la izquierda. En un monosacárido y en el otro que lo comparo está al revés. Bien, en este caso se dice, por ejemplo, que la galactosa y la glucosa son epímeras en el carbono 4. Bien, la vedet, o sea la glucosa, con la manosa son epímeras en el carbono 2. Bien. También hice en esta pregunta, pregunta número 11, sí. En esta preguntita también he aprovechado, vamos a la pregunta número 12 primero, donde habla de los azúcares reductores. Bien, en los azúcares reductores ya sabemos, se utilizan agentes oxidantes suaves que son el reactivo de Fehlings y el reactivo de Tollens. Bien, entonces yo lo que hice fue hacerles el razonamiento donde tenemos que ver si poseen el grupo carbonilo potencialmente libre, van a dar positivas ambas reacciones.
Bien, y debo considerar que la maltosa es un disacárido, un homodisacárido que si se hidroliza me da 2 alfa de glucosa. Bien, he aprovechado en este punto para que podamos repasar en la reacción de Fehling y de Tholen, que es lo que más me importa. Bien, recordemos que el reactivo de Fehling se preparaba con una solución A y B que se mezclaba en el momento de prepararse. Yo les explicaba, para que ustedes lo entiendan, que sucede en esa mezcla de los reactivos una reacción de doble sustitución, donde el sodio lo desplaza al cobre y el cobre desplazado se combina con ese grupo oxidrilo de la base y forma la especie activa del reactivo de Fehling. ¿Qué significa cuando yo les digo la especie activa? Es la que se va a reducir cuando reaccione con esa sustancia que yo quiero ver si es capaz de oxidarse o es reductora. ¿Se entiende en trabalengua así? Bueno, la especie activa es el hidróxido cuproso. Cúprico, ya me he equivocado. Bien, el hidróxido cúprico. Después, cuando le he puesto las reacciones, lo primero que tienen que tener en cuenta es que se forma la sal del ácido correspondiente. Bien, el monosacárido se oxida. Bien, y ese compuesto, el sulfato, el hidróxido cúprico, se va a reducir. Yo lo que siempre les digo que eso lo sacamos mediante inorgánica con los números de estados de oxidación. Tengamos en cuenta que la reacción de Fehling da una positividad con la formación de un precipitado rojo ladrillo de óxido cuproso, también lo podemos llamar óxido de cobre 1 o monóxido de dicobre. Bien, otra cosa, en el caso repasemos las cetohexosas, por ejemplo la fructosa, por más de que no lo tenga el grupo carbonilo potencialmente libre, bien, en forma aldehídica, sabemos que al estar en un medio alcalino, la fructosa se isomeriza en manosa y glucosa, que sí son azúcares reductores. Y respecto al reactivo de Tollens, es una solución de nitrato de plata amoniacal. Hacemos también la reacción de doble sustitución, donde mi especie activa es el hidróxido de plata, y voy a razonar de la misma manera. Primero sucede en medio alcalino, se forma la sal del ácido correspondiente y la positividad de reacción es mediante un depósito de plata metálica, o también se dice formación de un espejo de plata. Bien, el razonamiento de la fructosa es exactamente el mismo que con el reactivo de Fehling. Cuando vamos al punto número 13 de polisacáridos, de teoría completamente, deben saber, el almidón es un homopolisacárido formado por unidades de alfa de glucosa, formada por 2 unidades bien diferenciadas, la amilosa y la amilopectina. ¿Cuáles son las uniones que hay en cada una de ellas? Bien, y me voy a detener en lo adicional que les puse de esta pregunta, es de los disacáridos. Bien, los 4 disacáridos más importantes, maltosa, celobiosa, lactosa y sacarosa. Les puse el cuadrito, qué tipo de disacárido es, si es homo o hetero, o sea, si está formado por el mismo monosacárido o por diferente. A su vez, qué tipo de unión se presenta, cuál es su método de obtención. Cuando es el método de obtención, por ejemplo, la maltosa se obtiene por hidrólisis de un polisacárido que es el almidón. Eso significa que no existe libre en la naturaleza. En cambio, la lactosa, por ejemplo, es el azúcar de la leche, que se obtiene, por ejemplo, a partir de la leche del ordeño de la vaca. Bien, o sea que sí existe en la naturaleza. Eso quiero que por ahí lo entiendan. Y también cuál es azúcar reductor y cuál no. Respecto a la pregunta número 14, nos vamos de nuevo a aminoácidos. Voy a hacer hincapié en la definición del punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es un valor de pH, bien, en donde el aminoácido se encuentra en su forma suiteriónica. ¿Qué significaba en su forma suiteriónica? Cuando ese grupo carboxilo estaba ionizado en carga negativa y el grupo amino estaba con la carga positiva. Todos los aminoácidos tienen
un punto isoeléctrico diferente a cada uno, donde yo les he dado una tabla, digamos, un rango que de acuerdo a la estructura de ese R del aminoácido es más o menos cómo va a ser el rango. Bien, si yo tengo la lisina, que es un aminoácido dibásico, bien, no me pueden decir que el punto isoeléctrico es 3, bien, sino que me voy para arriba, bien. Bueno, con respecto, es una pregunta muy engañosa, los beta aminoácidos, no hay ningún beta aminoácido, todos son alfa aminoácidos. ¿Por qué? Porque todos tienen en el carbono alfa unido ese grupo amino, bien, entonces por eso se llama, y el grupo carboxilo, por eso se llaman alfa aminoácidos, bien. Con respecto al carbono quiral o asimétrico, ya hemos dicho que la glicina no presenta carbono quiral, bien. Vamos al problema número 15. Volvemos a Felin de nuevo. Bien, volvemos al reactivo de Felin, donde debo saber quién da positivo y quién no. Me voy a detener cuando me dice la ribosa 1-fosfato. Cuando dice la ribosa 1-fosfato, significa que ahí, en el carbono 1, estaba el grupo carbonilo y ya se ha formado un enlace éster con el fosfato, entonces ya está ocupado, entonces no me puede dar. Si, por ejemplo, a mí me hubiera dicho ribosa 5-fosfato, sí, porque el carbono 1 está libre. Bien,